Lev Yashin, un nombre que quedó grabado para siempre en la historia del fútbol, fue mucho más que un simple portero. Parecía tener 8 brazos cuando se lanzaba a detener un disparo, como si cada parte de su cuerpo estuviera diseñada únicamente para proteger el arco. Era un hombre capaz de arruinar la fiesta de goles de los delanteros más temidos de su época, un guardián que transformó por completo la percepción de lo que significaba ser guardameta. Antes de él, los porteros eran vistos como meros obstáculos en la cancha, figuras secundarias que no merecían aplausos ni admiración. Con Yashin, ese pensamiento cambió para siempre. Ser portero, en aquellos años, era un oficio ingrato. El público iba a los estadios a gritar goles, no a celebrar atajadas. Los delanteros eran los héroes, los mediocampistas los estrategas, y los defensores, los guerreros que se interponían en el camino de la gloria. El arquero, en cambio, era visto como un villano, alguien que robaba la emoción del fútbol evitando que la pelota cruzara la red. Era considerado el último recurso, el hombre que debía estar de pie 90 minutos esperando el error de su defensa. Pero Lev Yashin demostró que había grandeza en ese puesto olvidado, que ser guardameta era cargar sobre los hombros no solo la responsabilidad de un equipo, sino, muchas veces, la de un país entero. Fue el primero en demostrar que los reflejos felinos, la elasticidad y la valentía podían convertir al portero en la verdadera estrella de un encuentro. No fue casualidad que se convirtiera en el primer arquero de la historia en recibir el Balón de Oro, un galardón que hasta ese momento solo pertenecía a los grandes goleadores. Por primera vez, el mundo aplaudió las paradas por encima de los goles. Yashin cambió el curso del fútbol y elevó la portería a la categoría de arte. Lev nació el 22 de octubre de 1929, en plena Unión Soviética, en tiempos marcados por la guerra y la violencia. Su infancia fue dura, como la de millones de niños de aquella época. Trabajó en fábricas desde pequeño y, en un intento cruel de engañar el hambre, le daban cigarrillos para calmar el estómago vacío. Ese hábito lo acompañaría toda su vida y, aunque le causaría problemas graves en la adultez, no pudo borrar su pasión por el deporte. Antes de brillar en el fútbol, fue portero de hóquei sobre hielo y allí comenzó a forjar su instinto. Frente al disco, aprendió que cada movimiento podía ser cuestión de vida o muerte deportiva. Esa experiencia lo dotó de una reacción increíble que más tarde trasladaría al balón redondo. Con el paso de los años, también se formó como mecánico de aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, reparaba avionetas para la Unión Soviética, demostrando que sus manos no solo estaban hechas para atajar, sino también para construir y arreglar máquinas. Sin embargo, el destino lo empujaba siempre hacia los arcos. Para 1949 ya era conocido como el gran portero del hóquei, pero Yashin quería un escenario más grande, un deporte que alcanzara multitudes. El fútbol era el rey de la época, el entretenimiento que reunía a millones en tiempos de incertidumbre, y él sabía que su lugar estaba allí. Llegó al Dinamo de Moscú con la ilusión de hacerse un nombre. No lo tuvo difícil en cuanto a conseguir un puesto, porque nadie peleaba por la portería. Ser arquero en aquel entonces era lo último que alguien deseaba, pero Yashin lo tomó como un desafío. Al principio, incluso en su nuevo club, era visto como un simple aguafiestas, un tipo que estaba ahí para arruinar el espectáculo. Pero Lev se negó a aceptar ese destino. Quería demostrar que la portería podía ser tan gloriosa como el gol, que un equipo no se sostenía sin un guardián de confianza bajo los 3 palos. Un partido cambiaría su vida y el destino de todos los porteros del mundo. Detuvo 15 disparos directos en un mismo encuentro, una hazaña que dejó boquiabiertos a los hinchas y silenció a la prensa. Tras ese duelo, declaró con firmeza que el portero debía ser respetado, que no era un palo más de la arquería. Con esas palabras no solo defendía su posición, sino que iniciaba una revolución en el fútbol. Los delanteros empezaron a temerle, la prensa lo observaba con nuevos ojos, y el público comenzó a admirar la figura vestida de negro que parecía invencible en el arco. Ese uniforme oscuro, junto con su imponente estatura y su rostro serio, le dieron el apodo que lo acompañaría para siempre, la Araña Negra. Cada partido era como ver a una criatura de otro mundo multiplicar sus brazos para tapar disparos imposibles. Con el Dinamo de Moscú construyó una carrera de 24 años, una vida entera bajo los 3 palos. Sus reflejos eran prodigiosos, su valentía para salir a cortar centros o enfrentar mano a mano a los delanteros era inédita. Fue pionero en muchas técnicas modernas del portero, usar los brazos para iniciar jugadas, organizar la defensa desde el fondo y convertir la portería en una muralla viva.
Con la selección soviética alcanzó sus mayores glorias internacionales. Ganó los Juegos Olímpicos de 1956 y la Eurocopa de 1960 en Francia, títulos que consolidaron su figura como uno de los más grandes. Y en 1963, su nombre quedó grabado para siempre cuando recibió el Balón de Oro, un reconocimiento que parecía imposible para alguien que no hacía goles. Ese día, la historia del fútbol se dividió en dos, antes y después de Lev Yashin. Su fama cruzó fronteras. Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid y una de las figuras más influyentes de la época, viajó personalmente a Rusia para convencerlo de fichar por el club blanco. Le ofreció todo lo imaginable, un cheque en blanco para que él mismo pusiera la cifra que quisiera. Pero Yashin, fiel a su Dinamo de Moscú y a su país, rechazó la tentadora oferta. Bernabéu, impresionado por su lealtad, levantó una copa en su honor y le dijo que solo podría tenerlo en sus sueños. Esa anécdota retrata no solo al futbolista, sino también al hombre, alguien que no se dejaba comprar, que valoraba más la lealtad que cualquier fortuna. Los atacantes de todo el mundo lo temían. Cuando estaba frente al arco, parecía que la portería se encogía. Su sola presencia imponía respeto. Los reflejos, la elasticidad, el coraje para lanzarse a los pies de los delanteros, todo lo hacía un guardián implacable. Yashin fue, en muchos sentidos, el padre del portero moderno. Lo que hoy vemos como normal, el portero participando en la construcción del juego, saliendo a cortar centros, liderando la defensa, fue inventado por él. Su preparación, sin embargo, era muy distinta a la de los deportistas actuales. No existían suplementos, entrenadores especializados ni tecnologías de recuperación. Cuando le preguntaban por su método, respondía que antes de un partido se fumaba un cigarrillo para calmar los nervios y se tomaba un trago de licor para tonificar los músculos. Esa era su forma de prepararse, una rutina que hoy suena impensable, pero que reflejaba una época en la que todo se hacía por pasión y coraje, sin la ciencia que rodea al deporte moderno. Pero ese hábito, especialmente el cigarro, sería fatal con los años. Su cuerpo comenzó a resentirse, sus pulmones se deterioraron y su rendimiento bajó en los últimos años de carrera. A pesar de haber mantenido récords impresionantes, como más de 270 partidos sin recibir goles, la afición fue dura con él cuando su nivel comenzó a decaer. Se retiró a los 42 años, tras una vida entera entregada al Dinamo y a la portería. Después del retiro, su salud se agravó. Una trombosis obligó a amputarle ambas piernas, y poco después fue diagnosticado con cáncer de estómago. Murió el 20 de marzo de 1990, a los 61 años, dejando un vacío enorme en el fútbol. Sin embargo, su legado fue tan grande que incluso después de su muerte siguió vivo en cada arquero que se calzaba los guantes. En su honor, la Gala del Balón de Oro instituyó el premio Lev Yashin, entregado cada año al mejor portero del mundo. Rusia lo reconoció también imprimiendo su rostro en billetes, siendo el único deportista del país en recibir tal honor. Su figura trascendió el tiempo, convirtiéndose en sinónimo de lo que significa ser arquero.